Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Vamos a dar inicio a este nuevo capítulo de AFIDE Conecta, el futuro en Roma. Y en esta ocasión nos acompaña el profesor Ángel Soto, compatriota, con quien tengo el gusto de habernos conocido previamente y va a ser una de las ponencias ahí magistrales que nos van a acompañar en Roma próximamente, así es que estoy muy contenta y honrada de tenerte hoy día, Ángel, dentro de nuestros ponentes magistrales, con quien vamos a tener una conversación hoy día y la idea es que lo conozcan un poco más, conozcan de su excelente trabajo, muy interesante. Yo por acá tengo un libro suyo que él muy gentilmente me obsequió cuando estuve en mi última visita en Chile. Así es que bueno, tenemos muchísimos temas para poder conversar y el día de hoy, bueno, les vamos a pedir que se presente él porque tiene una historia profesional súper interesante que estamos muy seguros de que va a contribuir enormemente en todo este proceso de formación, desarrollo, transferencia de conocimiento al mundo empresarial, emprendedor particularmente, en efecto de todo aquello que se está realizando también en términos académicos, no solamente en España, sino que en Iberoamérica en general. Así que Ángel, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido y nada, quiero que te sientas totalmente a gusto para contarnos un poco más de ti. Sé que de repente es un poco extraño, ¿cierto?, hablar de uno mismo, pero quiero que lo hagas con total confianza para que las personas que van a ver este programa te conozcan un poco más. Oye, no, primero, bueno, muy a gusto ya de estar conversando contigo, muchas gracias, muy a gusto de solo pensar, preparando ya todo para ir a Roma, qué maravilla, así que eso siempre ya no, ya eso ya me deja gusto, bueno, y agradecerte primero a ti y agradecerte a Fide por la invitación, el honor, la verdad que de estar en esa invitación, estoy siguiendo muy de cerca todos los preparativos y realmente se ve una semana muy potente de tanto en contenido, en network, en reuniones, así que muy a la expectativa y que gana ya de llegar luego a Roma. Eso es lo que te puedo decir primero. Así que muchas gracias por la conversación. ¿Ah? Bueno, lo que tú me decías respecto de hablar un poquito más que de mí, podemos ir conversando. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile. Ya llevo un largo tiempo acá como profesor y mis áreas de investigación es un mix que te diría que yo lo definiría más un mix multidisciplinario, si quieres verlo, por los orígenes de lo que han sido mi formación. Yo tengo una primera formación en un área humanista, soy historiador de base y de trabajo. Mi foco de investigación es la historia económica fundamentalmente. Estudio historia, ciencia política, hice un doctorado en estudios latinoamericanos en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Y ese es un área, pero luego también he ido complementando con un área hacia la economía, el management, y he estudiado estrategia en los Estados Unidos, estudié pensamiento crítico aplicado a los negocios o para negocios en la Escuela de Negocios en Cornell, hice un MBA en la Escuela de Negocios acá en la Universidad de los Andes, en el S Business School y luego Economía del Comportamiento Humano en Chicago. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en el fondo para que tú veas que mi acercamiento al tema que vamos a abordar es desde las humanidades en una conversación, en un diálogo con el mundo de la empresa, poniendo el foco en dos cosas. Te avanzaba, mi área de estudio es básicamente la historia económica, historia de las ideas económicas, historia de políticas públicas, ahora más recientemente historia de los impuestos, y por otro lado el pensamiento crítico. Y ahí es donde vamos a hacer una bajada en la conversación, en la charla que vamos a tener en AFIDE, en el pensamiento crítico, la inteligencia artificial y cómo esto se aplica en el emprendimiento innovador. Yo hace muchos años tuve un programa que está disponible en YouTube, lo pueden ver en YouTube, también en mi sitio web, que se llamó Emprendedores Latinoamericanos
que fue auspiciado por Atlas Economic Research Foundation en Estados Unidos y que viajé por América Latina escribiendo, buscando historias de emprendedores y que finalmente ganó un Templeton Freedom Award en la categoría de Social Entrepreneurship. Así que te fijas, son varias cosas, es una mezcla de cosas, pero te lo comento con el ánimo de que esto, cuando se escuche, se va a sentir que se vive en estos dos mundos, un mundo desde las humanidades, de la economía, del management. ¿M? Tremendamente interesante, Ángel, porque en el fondo es lo que el espíritu de AFIDE intenta transmitir en la medida en que el conocimiento académico que se produce dentro de la red de AFIDE está directamente relacionado con crear un impacto, generar un impacto real en la sociedad, donde en el mundo empresarial están sucediendo cosas y en el fondo la real necesidad es precisamente eso, de que la academia esté al servicio de aquello que realmente genera el desarrollo en los países que tiene que ver con la función empresarial. Entonces, sabiendo que la función empresarial es la que da origen al desarrollo económico y sin desarrollo económico no hay desarrollo humano. Por lo tanto, Mm. este tipo de círculos virtuosos resulta imprescindible y finalmente creo que a mí en lo personal es lo que también me ha llamado la atención respecto de lo que hace AFIDE y de cómo esta red, que es la red más importante del mundo en términos de emprendimiento e innovación, va creando como un círculo virtuoso y de alguna manera tus temas de investigación, tus inquietudes intelectuales y la forma en la que vas logrando transmitir todo este proceso de desarrollo impacta directamente en lo que es el mundo empresarial y la acción de los emprendedores en general. Así que me parece sumamente interesante contar con tu ponencia, con tu experiencia también, que finalmente va a tener una repercusión, estoy segura, en todo aquello que se está realizando en términos iberoamericanos. Así que, bueno, te vuelvo a agradecer ahí la disposición de compartir con nosotros, ¿ya? Y bueno, y dentro de todo este proceso que tú has tenido en tu bagaje como intelectual, como académico, nos podemos encontrar no solamente con libros escritos por ti directamente, sino que también con colaboraciones con otros académicos de distintos ámbitos. Y quise traer aquí un libro en particular como para poder tener un preámbulo de lo que vamos a abordar un poquito más adelante que tiene que ver con este capítulo que tú desarrollaste en un libro titulado Liderazgo Empresarial Femenino en la Historia Económica de Chile, ¿ya? Ujú. Hoy día lo que estamos viendo es eso, de que el emprendimiento es una virtud que se está desarrollando, donde los temas de género hoy día también están más bien un poco desdibujados porque tanto las mujeres como los hombres estamos teniendo un rol importantísimo a la hora de emprender que vamos comprendiendo que el tejido empresarial, ¿cierto?, se constituye en base a las virtudes que todas las personas desde sus diferencias pueden entregar a la sociedad. Y en ese sentido creo que en este libro tú puedes plasmar algo de ese espíritu. Me gustaría que me comentaras un poco al respecto cuál es tu visión. Mira, bueno, es un libro muy querido, efectivamente, es parte del trabajo de historia económica, no, fuimos convocados por un par de profesores para trabajar en este libro que tú bien ya dices, se llama Liderazgo Empresarial Femenino en la Historia de Chile. Yo creo que me atrevería a decir que un trabajo bien pionero, ¿ah? No hay trabajo, y menos en la literatura española, que aborden tan directamente este liderazgo empresarial femenino. Y a mí me tocó ahí abordar un capítulo que le tengo especial cariño porque es de mujeres emprendedoras de comienzos del siglo XX en la industria del hogar. ¿Ah? Una cosa que la verdad que puede resultar bien particular, pero que a mí me resultó muy reveladora de una situación de cómo entre temas que no se cubrían y realidades. Cuando hablo de la industria del hogar, estamos hablando de mujeres que aprovecharon la educación en la enseñanza femenina, por ejemplo, durante el siglo XIX, que le enseñaban a bordar, a cocinar, a preparar cosas, por un lado, y que después de alguna manera ellas tuvieron la capacidad de eso, de volcarlo para hacer un sustento, un complemento, una ayuda familiar, eso por un lado,
Por otro lado, nos encontramos con mujeres que tenían la capacidad de viajar por el mundo, básicamente iban a Europa, veían las tendencias en Europa y luego cuando volvían a Chile eran una especie de referente, hoy día diríamos una especie de influencer y asesoraban a parte de la élite también acá en temas desde moda, decoración y otras cosas. Y finalmente también mujeres que iban escribiendo en temas de economía, de administración de economía, pero lo que une a las tres es de alguna manera una falta de visibilidad. ¿Ah? Están bastante invisibilizadas. Esto lo hacían, lo trabajaban, firman en algunos diarios con seudónimos, con otro tipo de nombre, las que complementan en materia económica los ingresos familiares no siempre eran la primera línea de los conocidos, pero ciertamente era importante. Entonces, ese es un poco el espíritu del capítulo, es visibilizar este trabajo femenino que créeme que jugaba un rol fundamental en el soporte económico de muchas familias por ambos lados. Estas mujeres de la élite que uno podría decir, oye, de alguna manera ayudaban a veces a cubrir ciertas penurias que no era bien vistas, mostrarlas socialmente, cómo era posible esto, bueno, ayudaban a sostener parte importante del ingreso de la familia. Así que ese es a grandes rasgos lo que uno se encuentra en este capítulo del libro. Qué interesante porque de alguna forma, desde tu perspectiva también como historiador, logras crear una trazabilidad donde se puede conectar, por ejemplo, los desafíos que tenían las mujeres pioneras en términos empresariales en ese tiempo, con los desafíos que hoy día también tienen las mujeres y que de alguna forma podemos como vernos reflejadas en esa trayectoria y de cómo hoy día también de alguna forma hemos ido resolviendo algunas cosas, pero también que siguen existiendo ciertos desafíos que necesitamos abordar y principalmente yo creo que se tiene que hacer en un trabajo mancomunado, entonces igual es interesante que desde tu perspectiva Efectivamente, también... esa visibilizarla, esa, ¿no es cierto?, ese reconocimiento, esa valoración, y sobre todo también en materia de las ideas. ¿Ah? A mí y eso espero trabajarlo más adelante. Uno se va dando cuenta que hay mujeres bien lectoras y que van al día de las grandes ideas, de las grandes corrientes económicas que se están discutiendo, que seguramente dominan idiomas, han leído esto en francés, en distintos idiomas y que recogen esto y van publicando. Hay bastantes diarios, columnas. Entonces, qué importante esto es reconocerlo, o sea, visibilizarlo. Perdón que insista en ese concepto, pero esa es la palabra, visibilizar ese trabajo para mostrar que la mujer efectivamente jugó y juega un papel fundamental en estos temas de liderazgo empresarial y economía. ¿Mm? Qué interesante. Bueno, y mientras que tú comentabas esto, me acordaba yo de que actualmente en la misma Universidad de Salamanca, en la Cátedra de Emprendimiento, liderada por el profesor José Carlos Sánchez, él tiene un ecosistema de intelectuales, académicas, que en su mayoría son mujeres, Ah, y mira, mujeres provenientes del mundo hispanoamericano también. Entonces, por ejemplo, tenemos a la profesora Briseida, que ella es de Panamá. Hay otra profesora, bueno, italiana, pero también mujer. Entonces, creo que hoy día cuando existen liderazgos que son visionarios, ya están teniendo esa capacidad de poder ir integrando el aspecto femenino dentro de la misma cátedra y particularmente con esa misma visión que van a ser las que van a formar, digamos que en términos intelectuales, al tejido empresarial iberoamericano, que en el fondo desde la misma cátedra se plantean proyectos de máster, mm, donde la principal cantidad de estudiantes proviene del mundo iberoamericano, así es que en el fondo lo que estamos viendo hoy día es que es algo que si bien es cierto, nosotros lo podemos mirar solamente como desde lo que se está haciendo hoy día, sin darnos cuenta de que ha habido un proceso evolutivo que se ha ido generando a partir de estas mujeres, no solamente chilenas, por supuesto, sino que también en términos como de todos nuestros países, de que efectivamente, aunque esas mujeres hoy día no sean tan conocidas, pero no significa que su labor no haya estado presente claro. y que hayan sido de alguna forma punta de lanza en todo este proceso que estamos cosechando nosotras en la actualidad, ¿no? Fíjate que yo en este programa de emprendedores latinoamericanos que te comentaba, que está en YouTube disponible,
muchas de las historias son historias de emprendimiento de distintos tipos, de reemprender, microfinanzas, resiliencia, derechos de propiedad. Cada capítulo tiene un tema específico y hay muchas historias de mujeres y distintos niveles de mujeres. Estoy pensando desde la reina del choclo, una mujer en Perú que vendía choclo en el mercado La Parada, que partió abajo vendiendo en el suelo, ni siquiera le daba para estar adentro del mercado hasta y que hoy día integra toda la cadena de producción a lo largo de todo Perú. Ese tipo de emprendimiento, emprendedoras, mujeres que partieron ya de mayores después de algún tipo de problema familiar y que lograron salir adelante explotando condiciones personales como por ejemplo y conocimientos personales, el que hacer buenas mermeladas, hacer cocinar, etcétera, etcétera, pero que lograron dar el salto y hoy día sus productos están en las góndolas de los supermercados, emprendimientos en el área artesanales y también emprendedoras que participan a nivel directivo con formación de posgrado. Hay Ajá, varias de esas historias que te muestran la rica diversidad de este tema, pero que yo te insisto, ¿ah? Que tenemos que visibilizarlo más. Efectivamente, y yo el primero, me encanta que vayan tomando más posiciones de liderazgo, pero también hay que mostrar que no es una tarea tan reciente, sino que ha venido más en el tiempo, en la larga duración, como nos gusta decir a los historiadores. Falta de visibilidad. claro. Interesante. Bueno, ahí Chesterton creo que era que decía que nos paramos sobre hombros de gigantes y en este caso yo creo que claramente es así. Son mujeres que han hecho cosas extraordinarias, hombres que han Oye, estado también al servicio de abrir esos espacios. Así es que es falta una gran muy historia interesante. o falta explorar las mujeres que están detrás de grandes emprendedores que uno los tiene ahí como grandes referentes y nos encontramos más de alguna sorpresa de que eran realmente ellas los verdaderos motores de esos emprendimientos. Hay historias por montón. Así que qué bueno que tengan un grupo de estudios ahí en la Universidad de Salamanca donde se puedan abordar estos temas. Muy interesante. Ángel, mira, para seguir avanzando, bueno, me gustaría que habláramos un poco de tu último libro, que de ¿Ok? alguna forma igual está vinculada con esta pasión que tú tienes por la historia, particularmente aborda temas que tienen que ver con Chile, pero sabiendo que la hispanidad está ligada 100% con todas las cosas que pasan en nuestros países y que de alguna forma también inciden en lo que ocurre, ¿cierto?, digamos que en los países vecinos. Pues me gustaría que abordaras un poco de qué se trata este libro, qué es tan interesante, que he visto que estás también haciendo un proceso de difusión para que se conozca mucho más el trabajo, así que cuéntanos un poco al respecto. Bueno, muchas gracias. No fue un milagro, es un libro que acaba de salir, hará unas 2, 3 semanas. Es un ensayo, la verdad que es un libro corto, debe tener unas 120, 130 páginas, escrito en un formato para un público interesado. No es para especialistas, no es un libro de paper, de investigación dura, sino que básicamente te diría, la reflexión de muchos años de investigaciones, publicaciones, pero que básicamente hay dos preguntas de fondo. Primero, como dice el título, decir que lo que pasó en Chile entre 1975, o sea, hace exactamente 50 años, cuando se puso en marcha el plan de recuperación económica, no fue un milagro. Los milagros, y eso es por eso el título, en economía, Inés, los milagros no existen. No existe el milagro chileno como tampoco existió el milagro económico alemán. Por ponernos en el caso de Europa, me refiero al de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no fue un milagro? Porque las medidas que se aplicaron en ambos casos son medidas que todos conocemos. Los milagros operan en el ámbito de lo sobrenatural, en el ámbito de la fe, en el ámbito de lo que no tiene explicación. Estaba enfermo, se sanó, no hay una explicación, milagro. Pero aquí tomaron políticas económicas conocidas, gente de carne y hueso como tú y yo, normales, y que
al comenzar a aplicarlas de una manera sostenida, dieron los resultados conocidos. En el caso alemán, ¿no es cierto?, las políticas de Erhard de post Segunda Guerra Mundial y con su gran referente Wilhelm Röpke, que fue realmente y que ponen base en todo lo que es la economía social de mercado. Y en el caso chileno son las políticas que implementaron este grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys, que tenían de base, ¿no es cierto?, todo lo que habían aprendido precisamente en la Universidad de Chicago, teniendo como referente a uno de ellos, no el único, a uno de ellos, a Milton Friedman y al profesor Arnold Harberger, y que realmente pusieron a Chile, para que el caso del libro, en la senda del progreso, en la senda del desarrollo, que nos llevaron por un crecimiento nunca antes conocido. En 1975, cuando el ministro de Hacienda, Jorge Cagua, da a conocer este plan de recuperación económica, si bien dice, mire, Chile va a vivir durante un tiempo un periodo de ajuste, de shock, luego va a venir el periodo más esplendoroso de la historia de Chile y efectivamente fue así. Esto, visto en la perspectiva del tiempo, tú te das cuenta. Pero sin es, Chile creció entre 1985 a 1997, 98 más o menos, a una tasa promedio de un 7%. O sea, y eso nos convirtió en un gran referente que además en los años 90 hizo que conviviera la libertad económica con la libertad política y fuimos ganando más espacio en libertad humana, lo que también me lleva a una segunda reflexión del libro y demostrar cómo la libertad es una, la libertad es indivisible, la libertad es política, es económica, es humana, y esto está en los referentes. Milton Friedman, el referente del modelo económico chileno, esto ya lo planteó en su libro Capitalismo y Libertad, que ya lo había publicado en 1962, o sea, antes de todos los procesos que hemos conocido, ya él decía, mire, la libertad es una. En las veces que vino a Chile el año 75, dijo, mire, está muy bien que Chile haga esta transformación económica, pero que no se le olvide que también hay una libertad política. Lo volvió a recalcar el año 1990, que está en la parte de atrás del libro, donde dice, mire, no vaya a ser que ahora que tienen libertad política acaben con la libertad económica. Visionario, 90 años. Y también uno se encuentra estos temas de cómo la libertad unida es una, es indivisible, en un Hayek, por ejemplo, con Caminos de la Libertad. Entonces, estas caricaturas que a veces se construyen en distintos tipos de literatura de que solamente importa la libertad económica, no es así. El progreso se construye con libertad política, económica, humana. Entonces, eso es una primera base del libro para luego, ante la situación triste, que nos duele, hay que decirlo, ¿no es cierto?, que nos duele en Chile de lo que ha venido pasando. Yo te diría del 2019 en adelante, pero quizás antes, por lo menos desde el 2014, desde el gobierno de la presidenta Bachelet en adelante, Chile está en una caída, en una verdadera en caída libre, con tasas de crecimiento mediocre. Estamos viendo cómo el crecimiento se nos cruza frente a nuestros ojos. Ya no somos los primeros de América Latina, estamos cuarto, quinto, o sea, volver a la clásica mediocridad que habíamos tenido en los años anteriores, a los años 70. Entonces, ante esa disyuntiva, en él, la pregunta es, ¿Chile será el tercer caso de desarrollo frustrado en América Latina, considerando que el primero fue Argentina hacia el 1910, que Venezuela fue hacia 1970? ¿Seremos nosotros ahora el tercer caso? ¿Veremos a farrear una segunda oportunidad? Chile ya tuvo una primera oportunidad a fines del siglo XIX tras la Guerra del Pacífico con el salitre. Ahora, ¿nos vamos a volver a farrear la oportunidad de alcanzar el progreso? ¿O en una mirada más optimista, si acaso no es tiempo ya de pensar en un plan de recuperación económica 2.0 distinto al del año 75, en unas condiciones mejores? No estoy diciendo que necesariamente necesitemos un nuevo Milton Friedman, pero que efectivamente un nuevo impulso en donde todas las partes convergen. Ese es más o menos lo que cuenta este ensayo. No fue un milagro. Chile a 50 años del programa de recuperación económica 1975-2025.
Qué interesante lo que planteas porque en el fondo, bueno, a partir de lo que transmites, yo creo que los buenos libros siempre dejan preguntas abiertas, no necesariamente te dan todas las respuestas. Y en este caso, las preguntas abiertas tienen que ver con cuál es el camino a seguir, entendiendo que dependiendo de lo que elijamos va a tener un impacto directo no solamente en la generación presente, sino que también en las futuras. Y por lo tanto son preguntas que merecen ser abordadas con seriedad, desde una perspectiva lo más objetiva posible, dejando de lado ciertos sentimentalismos que bien pudiesen haber, sino que más bien siendo profundamente responsables respecto a cuál es el impacto de nuestras decisiones presentes, sabiendo que van a tocar directamente a las generaciones venideras. Yo, como psicóloga, tengo la visión de que, como lo planteamos al principio, el desarrollo económico es el que posibilita el desarrollo humano. Entonces, yo me imagino que en tu libro también has tratado el tema de cómo estos números, ¿cierto?, de desarrollo económico impactaron en un aumento, por ejemplo, de la esperanza de vida en Chile, un aumento, una disminución de la mortalidad infantil. O sea, son madres que en otras circunstancias hubiesen visto el fallecimiento de sus hijos, tuvieron la Totalmente. posibilidad, ¿cierto?, de tener una vida junto a ellos. Jóvenes que pudieron crecer con sus padres que morían a los 50 años, pues posteriormente logramos tener una expectativa sobre 80 años. O sea, en el fondo es una revolución que toca los aspectos humanos más profundos y que va generando que una sociedad sea mucho más evolucionada en el buen sentido de la palabra. Así que me parece que es una discusión súper interesante, muy... Dos cosas, o sea, efectivamente, o sea, tú lo planteaste muy bien, o sea, efectivamente en 1975 se inicia la última gran revolución económica en Chile, una revolución entendida como que hay un cambio de paradigma, hay una transformación total de nuestra mentalidad. Esto no es solamente una transformación de Estado, más mercado, menos Estado, es una transformación de una mirada del mundo que afectó al mundo empresarial, al mundo político, a todos. ¿Ah? Entonces, por eso es que yo sostengo en el libro que es una revolución. Uno, efectivamente, esto tiene una contraparte. Podemos discutir la composición, pero tú miras los indicadores de felicidad, cómo van aumentando todos los indicadores de felicidad, y tenemos algunas cosas. Pero me quiero quedar con lo primero que dijiste, que las ideas tienen consecuencias. 1975 no es un hecho aislado. No es que se sacó de la nada un plan, sino que eso obedece a lo que ocurrió 20 años antes, en 1955, cuando un grupo de profesores de la Universidad de Chicago, encabezados por el profesor Arnold Harberger, llegan a Chile en la búsqueda de una universidad para firmar un convenio de colaboración por el cual los mejores estudiantes de la universidad, en este caso va a ser la católica, podían continuar sus estudios de posgrado en los Estados Unidos, en Chicago, y luego comprometerse a regresar a Chile para iniciar una transformación de la enseñanza de la economía que tiene todas estas consecuencias que tú vienes después. Entonces, esto es un proceso de larga duración y que te muestra que las ideas tienen consecuencias. Precisamente, pero también Inés, y esto quiero ser bastante enfático, en que si bien las ideas tienen consecuencias en la larga duración, también el referente chileno, el modelo chileno, si lo queremos llamar así, y el modelo alemán, también para no ser solamente tan autorreferente, te muestra que si tú tomas políticas económicas adecuadas, tú, yo, podemos disfrutar las bondades del progreso y el crecimiento económico. Yo voy a estar feliz si es que mis nietos, si es que los llego a tener, no tengo idea, o que las generaciones futuras disfruten de un país, de un Chile desarrollado, etcétera. Pero también yo puedo alcanzar. Mira tú cómo era el Chile en 1975, un país pobre. En 1981 tenemos un boom del consumo con una satisfacción de unas expectativas que habían venido por décadas postergadas. Viene una crisis de la deuda, sí, dramática, triste, dolorosa, pero 2 años, 3 años después se recupera y que Chile inicia su transformación y que se continúa. Inés, el el verdadero milagro no es la transformación económica. El verdadero milagro que ocurrió en Chile es que
es que, primero, un gobierno militar haya tomado unas ideas como esta, a contracorriente de todo lo que se pensaba en ese momento, algo decimos eso, y el otro gran milagro es que la izquierda o un sector de la izquierda haya tomado las banderas de la economía de mercado, de la economía libre, y que haya continuado. En los años 90 tú lo que ves en los gobiernos de la concertación es una continuidad, una reforma, un mejoramiento, pero manteniendo, sosteniendo estos pilares fundamentales. Y ahí tú tienes los resultados. ¿Ah? Un país en donde no sobra nadie. ¿Ah? Eso también es el otro mensaje que tratamos de plantear en este libro que escribimos con Álvaro Iriarte y que publicó el Instituto Red Pública. Perfecto. Bueno, Que por cierto está disponible en Amazon, está disponible, pero también yo me comprometo contigo a todos los que nos están escuchando que si les interesa el libro me pueden escribir un correo o me pueden mandar a mi LinkedIn, Ángel Soto PhD, y como contraparte, no solamente conocer a quienes nos escuchan, yo me comprometo a compartir con ellos el libro en formato digital. maravilloso, mira qué generoso de tu parte y obviamente evidencia ahí una legítima expectativa de que esto se conozca, que se difunda y que en el fondo no vayamos como en el proceso aprendiendo a pensar un poco respecto de cuál ha sido nuestra historia o la historia de uno de los países de Hispanoamérica que tiene unos muy buenos indicadores y que por lo tanto eso se ha traducido, ¿cierto? En una forma particular de hacer las cosas, en un tema cultural también. Mm. En su cara más humana significa que gente, no sé, que uno escucha, yo como soy del sur de Chile, perteneciente principalmente al rubro salmonero, donde desarrollé gran parte de mi carrera, pues ahí uno ve gente, te encuentras con las historias reales de las personas donde, no sé, alguien que fue hijo de pescador artesanal, aprendió el oficio del padre y luego se puso con una pescadería y cuenta que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a trabajar con el padre y así luego puso 3 4 5 y esta persona ha logrado salir adelante, darle educación superior a sus hijos, o sea, en el fondo, la cara real, humana de todo este proceso que podemos hablarlo a lo mejor en términos académicos, pero que el mejor ejemplo es precisamente la gente de a pie, emprendedores que han logrado capitalizar una institucionalidad que se presta para que la persona que realmente quiere surgir, pues lo haga sin que hayan trabas de por medio. Así que te agradezco mucho, creo que es muy interesante y principalmente eso, de valorar muchísimo tu generosidad de compartir este trabajo con las personas. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar con la ponencia de Roma, que en el fondo, de Perfecto, alguna muy manera, bien. los temas también se van entrelazando unos con otros, ¿cierto? Y acá tú te involucras en lo que es el tema del pensamiento crítico, que es algo que también en lo particular me interesa muchísimo. Tenemos el informe de el empleo que hizo el Foro Económico Mundial, que lo publicó este año, donde entre toda la cantidad de información que entrega, señala que existe una serie de competencias deseables para este año y de aquí en lo sucesivo, al menos con una visión al año 2030, donde el pensamiento crítico está puesto en primer lugar, o sea, la competencia más deseable para la gente hoy día, para los profesionales de la era del conocimiento, es el pensamiento crítico. Entonces, Ángel, cuéntanos un poco, partiendo desde la definición, qué es para ti el pensamiento crítico y cuál es el impacto que tiene en esta cuarta revolución industrial, el mundo empresarial, en fin. Te dejo Bueno, total. muchas gracias. Efectivamente, el pensamiento crítico, como tú bien dices, es hoy la habilidad más demandada por el futuro del trabajo y es una habilidad que viene al alza. Por lo menos yo lo estoy siguiendo desde el 2015, o sea, ya llevamos más de 10 años en donde y desde el 2015 ya estaba posicionado con el primer lugar y se ha mantenido ahí. Las tres, cuatro habilidades más demandadas por el futuro del trabajo, futuro y presente y futuro del trabajo. En el 2015 me acuerdo que lo colocaban al 2025, hoy día ya lo están colocando al 2030 y son en este orden: el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, el storytelling y el tema de la data. ¿Ah? Entonces, yo lo que voy a hacer en la ponencia en Roma es integrar precisamente el pensamiento crítico y cómo este pensamiento crítico dialoga, se incorpora en la inteligencia artificial como un eje estratégico para un emprendimiento innovador. Yo no voy a hablar de tecnología,
¿ah? En este caso, porque el pensamiento crítico lo que nos va a llevar a hacer es abordar a cómo tengo que hacer las preguntas a la inteligencia artificial para identificar los problemas. Eso que a mí me gusta mucho y voy a hablar bastante de eso, es esto de enamórate del problema, no de la solución. En plan ese libro fantástico que tiene Uri Levin, ¿no es cierto?, el fundador de Waze. Porque el pensamiento crítico, a tu pregunta, lo vamos a entender como una habilidad, se va desarrollando en el tiempo, es una habilidad de identificar un problema raíz y tomar una decisión basada en evidencia. ¿Ah? Eso es lo que vamos a entender. Identificar un problema raíz y tomar una decisión basada en evidencia. ¿Qué es lo que es un problema? Un problema va a ser la brecha entre el estado actual y el estado deseado. Si eso tú lo conectas, Inés, con la necesidad, con lo que dice Uri Levini, y vuelvo al punto, que ha sido un referente bien potente, de que enamórate del problema, no de la solución. Él dice, mire, si usted quiere ser emprendedor, no cometa el error de en este momento estar navegando por internet en los miles de sitios que puede haber, qué es lo que importo hacia mi país para vender y tratar de vender algo traído de cualquier feria en cualquier parte del mundo. Lo que usted tiene que hacer es identificar cuál es el dolor, cuál es el problema que está teniendo y ahí ir directamente al punto. Entonces, aquí el pensamiento crítico es fundamental, porque este pensamiento crítico lo que te va a hacer es darte una serie de herramientas en donde entran decisiones de tratar de objetivizar lo más posible las decisiones, esa toma de decisiones, que no sea pura intuición. El emprendimiento va a haber mucho de intuición, va a haber mucho de olfato, y eso es lo atractivo que tiene, pero también como yo tengo una data, un manejo. Y en ese sentido yo me voy a permitir por primera vez en un seminario académico, y esto tú no lo sabes, ahora ya viene la primicia, yo estoy trabajando con un grupo de colegas en un modelo de toma de decisiones precisamente en esta línea que lo hemos denominado Critic Eye, ¿ah? Que es un modelo que más que un modelo es un mapa mental para tomar decisiones inteligentes con tecnología. Critic Eye es un modelo que tiene 7 grandes dimensiones, cada una de las letras, Critic y guión I, cada una de las dimensiones va integrando el pensamiento crítico en las distintas etapas de un proyecto de inteligencia artificial, desde su diseño, luego su implementación y luego evaluación. Entonces, el principio central que nos guía a nosotros con Crítica y que tiene como base el pensamiento crítico y que de alguna manera, bueno, en español nosotros entendemos este juego, ¿ah? Después de explicar las dimensiones y yo te voy a preguntar a ti como empresa, a ti como emprendedor, bueno, ¿y tú criticáis? O sea, te estoy preguntando, bueno, ¿tú aplicas pensamiento crítico en la tu toma de decisiones? El principio central es que la inteligencia artificial no reemplaza el juicio humano, sino que lo exige, lo fortalece. Y en este modelo, a grandes rasgos, nos va a llevar por cómo yo contextualizo, qué problema estoy realmente resolviendo, cómo reconozco los supuestos, qué estoy asumiendo, los sesgos, los prejuicios. Por eso es que yo te decía al comienzo que para mí fue muy importante haber estudiado Behavioral Economics, economía del comportamiento humano, con grandes autores como Thaler y haber leído otros autores como Kahneman, ¿cierto? Esos prejuicios, estoy consciente de esos prejuicios, interrogo las alternativas, es decir, esta es la única manera de hacerlo. ¿Cómo testeo la evidencia? Pruebo la evidencia, tengo pruebas, tengo data o es por intuición. ¿Qué impacto tiene? ¿A quién ayuda? ¿A quién perjudica esta solución? Estoy concluyendo con criterio, es decir, estoy decidiendo con data, con ética, con claridad. Y finalmente, el AI, que no, el del crítica en la parte final, es la aplicación iterativa. Y si fallo, estoy listo para aprender, para ajustar. Entonces, en esta presentación que se llama Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial, lo que yo quiero es mostrar este modelo no solamente como un marco metodológico, sino que como una forma de pensar y decidir que convierte a la inteligencia artificial en un aliado estratégico, en un copilot
de tu toma de decisiones. Por lo tanto, hoy día inteligencia artificial, mañana, pasado, no sabemos. Hace 2 años estábamos, ¿no es cierto?, con otro tipo de tecnología y anterior. Aquí, cuando uno entra con esto, está echando las bases, ¿ah? Está echando las bases de cómo tomar las decisiones. Entonces, ese es básicamente a grandes rasgos, y por eso es que yo te decía al comienzo, en esta mirada integra una visión humanista y una visión también del management. ¿Mm? Qué cosa más El cómo tomo esas decisiones, cómo evidencio las decisiones. Qué cosa más interesante, porque mira, dentro de las personas que logran detectar este potencial que tiene la inteligencia artificial para poder ayudarnos a emprender mejor, están los que se denominan tecno-optimistas, pero yo diría más bien que son tecno-realistas, porque en el fondo las grandes instituciones lo que plantean es que las economías desarrolladas a partir de la utilización de inteligencia artificial podrían crecer entre un 20 y un 30%. O sea, es una cuestión pero extraordinaria, solo incorporando inteligencia artificial, más allá de que hayan otros informes que digan que hoy día la IA no está aportando mucho, pero a mí me parece que ese no aportar lo suficiente tiene que ver con una poca comprensión respecto de cómo utilizar las herramientas por un lado, y por otro lado la comprensión también de que la IA, más allá de un conjunto de herramientas, es un cambio de paradigma, un cambio en el mercado en general, y que desde ahí, bueno, las personas, particularmente los ejecutivos y de ahí hacia abajo, vamos a tener que aprender a utilizar modelos que nos permitan pensar distinto, pensar Mm. mejor. Y llevando un poco hacia lo que tú hablas de psicología económica, ¿cierto? Ayudarnos con la IA a dejar de tener este pensamiento tipo uno que tiende a ser mucho más rápido, intuitivo, y apalancarnos con la IA para tener el pensamiento tipo 2 que tiende a ser más reflexivo y deliberado. Por lo tanto, desde ahí la gente que tiene que tomar decisiones importantes para el futuro de sus negocios, apalancándose un poco con este tipo de modelos, particularmente con lo que tú planteas como desafío, podría verse altamente beneficiada para tomar decisiones basadas en datos y no solamente decisiones en términos intuitivos, que también van a existir, pero en el fondo nos ayuda a cometer menos errores y a bajar un poco la intensidad de los ruidos para tener mucho más éxito. Si finalmente los Claro, emprendimientos tienen eso el es, o gran sea, problema nosotros de su fracaso por eso, ¿no crees con el tú? modelo Criticae que estamos desarrollando con un par de coautores, estamos precisamente mostrando eso, y lo que nos interesa es plantear ante este miedo que te plantean hoy día de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Mire, nosotros sostenemos que más que te vaya a reemplazar la inteligencia artificial, el que te va a reemplazar es el humano que está ocupando inteligencia artificial. Por lo tanto, no es la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿qué es lo fundamental? A ver, hoy día estamos todos nubilados con las distintas plataformas, ChatGPT, Notebook LLM, cientos de plataformas. Pero todas esas seguramente en 2, 3 años más, quién sabe, van a ser las mismas. Hace 2, 3 años estábamos con el metaverso y distintas cosas. Pero lo permanente es nuestra estructura mental. ¿Qué es la clave? ¿Cuáles son las preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial? Está toda la información ahí. Pero ¿cuáles son las preguntas? Cómo yo haga la pregunta, cómo yo identifico el problema, uno debiera gastar, Inés, mucho tiempo con la inteligencia artificial peloteando hacia un lado y otro. eh, ¿Qué pregunta le voy a hacer a la inteligencia artificial? Yo le he pedido a la inteligencia artificial que me haga muchas preguntas para finalmente yo hacerle la pregunta para que vaya a buscar la información. Eso es puro pensamiento crítico. Ahora, lo otro que yo estoy tratando de hacer y vuelta a mi formación, yo lo que detecté sí es que el pensamiento crítico en un determinado momento estaba en un nivel mucho de una abstracción muy filosófica. Hablaban de pensamiento crítico y en 2 minutos caía Aristóteles y todos los grandes clásicos, que está fantástico, pero en un directorio de una empresa, un emprendedor, está bueno que se lea Aristóteles y está fantástico que discuta Aristóteles, pero hay que hacer negocio y ahí esto va a estar en otro terreno. Entonces yo lo que hice fue cómo bajo ese pensamiento crítico desde ese mundo filosófico a lo concreto. Yo no hablo de la metacognición y ni defino la metacognición, pero entiendo que detrás de este proceso, de esta forma de procesar mi cabeza, tengo implícita esta metacognición que es cómo estoy pensando. Soy consciente de cómo estoy pensando, pero cuando voy a un problema, voy a un problema real.
tengo un problema en mi cadena de suministro, tengo un problema con mi cadena de proveedores, tengo un problema de baja de ventas. ¿Por qué bajaron las ventas? ¿Es un problema la baja de las ventas o es la consecuencia de un problema? Entonces, yo lo que he hecho ha sido precisamente bajar este marco teórico a un tema más concreto y ahí donde yo te decía, vuelvo al comienzo, se mezclan mis dos mundos, este mundo humanista de la historia, de las ideas, con este mundo del management de las compañías. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros con Criticae? Estamos buscando el impacto en las organizaciones, anticipar riesgos, optimizar recursos, generar valor real, generar valor sostenible. Mira, con el pensamiento crítico finalmente viene esa, parafraseando otro libro, te lleva a esa clave es, comienza preguntándote por el por qué, más que por el qué y por el cómo. O sea, yo lo que he observado y por eso me entusiasmé tanto con participar en este congreso, es que para mí me da la oportunidad de hacer una bajada a la toma de decisiones de los emprendedores y lograr tomar mucha de esta literatura que transmite mucha experiencia de cómo emprendieron, ahora darle un contexto teórico que nos sirva, que permita ser un punto de referencia para los emprendedores que están partiendo y para los que quieren partir. Esa es un poco la combinación de esta presentación que voy a hacer en Roma, que seguramente va a ser una presentación y que espero va a ser un tema de conversación en los pasillos, en los cafés, en las comidas, en las calles de Roma, que seguramente después vamos a andar por ahí encontrándonos. Qué interesante, qué maravillosa la oportunidad de conocer este modelo, de que nos sirva para poder entregarlo también al servicio de la comunidad académica iberoamericana, que creo que igual es muy potente porque desde ahí se actúa como una especie de caja de resonancia donde vamos a tener la opción de ir entregando aquello que podamos rescatar, tanto de ti, Ángel, como expositor y además de los otros expositores también que van en líneas muy similares, poniendo todo su trabajo, su desarrollo intelectual al servicio del emprendimiento y de la innovación, y particularmente aquellos que han detectado que la inteligencia artificial es un elemento que nos va a potenciar muchísimo más si es que sabemos utilizarlo, como bien dices tú, como copiloto, que yo suscribo totalmente a eso. En el fondo va a ser una instancia maravillosa de poder ir intercambiando este conocimiento y de bajarlo principalmente a los estudiantes, al mundo emprendedor y a la gente que en general se interese por estos temas Y a específicos. tomadores de decisiones también, fíjate que la gracia que hemos tenido, esto yo lo estoy trabajando también tanto a nivel académico como a nivel de consultoría con The Labor Bridge Consultores, que lo que hacemos, ellos lo han ido aplicando, por ejemplo, en el ámbito de la negociación colectiva, en temas mineros, lo hemos planteado también en temas de seguridad minera, en temas de flujos, o sea, tiene una plasticidad como modelo teórico para la toma de decisiones, que en este caso nosotros lo vamos a llevar, vamos a hacer una baja a este emprendimiento, pero básicamente lo que hay que quedarse, y eso es lo que me gustaría que quienes nos están escuchando, y si después tienen la oportunidad de participar en el Congreso, que lo vean como una herramienta de toma de decisiones. Es una herramienta para la toma de decisiones con importancia, porque una vez que yo identifico el problema, todo lo demás ya se me va a resolver. Si yo identifico mal el problema al comienzo, esto puede terminar en una catástrofe. Vuelvo al punto. La primera habilidad, identificar bien el problema, pensamiento crítico. Luego veré cuál es mi propuesta de valor, pensamiento estratégico, cómo lo resuelvo ese problema. Y finalmente veré cómo cuento la historia, cómo hago el relato, cómo te lo planteo. ¿Te fijas? Esta triada que tiene como la base también el manejo de data que sustenta, pero que te digo, es mucho más permanente y por eso hoy día que el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, todas estas cosas están en ese grupo de las mal llamadas habilidades blandas, que son habilidades sumamente permanentes y que no van a caer en la obsolescencia como si de repente están cayendo en distintas, como si cae la tecnología. O sea, inteligencia artificial, nosotros lo vemos, criticar no como tecnología, porque la inteligencia artificial, Inés, sin criterio, sin juicio, no es inteligencia, es un puro cálculo, no es más que eso.
¿Ah? Aquí lo que nosotros estamos tratando de colocar es criterio. Por eso es que hablamos de un copilot, ¿ah? Ese aliado estratégico. Súper interesante, Ángel. Entonces yo creo que la gente que nos está escuchando hoy día va a quedar igual de entusiasmado que yo con la expectativa muy alta ahí de escucharte en Roma, de conocer en profundidad cuál es el modelo, cómo surgió un poco más en detalle y también tener el espacio de conversar contigo para que nos cuentes un poco más acerca de cuál es la aplicabilidad y de cómo la gente en general, emprendedora, puede hacerse de este modelo y ayudarse y apalancarse con la inteligencia artificial para poder mejorar sus oportunidades de tener éxito en sus emprendimientos. Así que, bueno, Claro. antes de Y que se despedir, pregunte cada uno, ¿ah? ¿Y tú estás criticando o no estás criticando? ¿Y tú criticás o no criticás? O sea, ¿y tú aplicas pensamiento crítico en cada una de tus decisiones del día a día? Ah, es un tema interesante y que después ver. Por eso son estos modelos mentales. sí. Y además como resonancia está estupendo porque suena a un chilenismo, como nosotros tenemos esa forma particular de hablar, claro, termina siendo un concepto que yo creo que va a tener una muy buena baja en general. Así que bueno, Ángel, no te voy a quitar más tiempo, pero antes de despedirnos te voy a hacer la pregunta que les he ido haciendo a nuestros ponentes en general, que es en el fondo que me gustaría que me comentaras una vez que transcurran los años y todo eso. ¿Cuál es el legado que a ti te gustaría dejar a partir de todo lo que tú estás realizando y cómo te gustaría ser recordado? Uf, tenemos una hora más, ¿o no? Oye, mira, qué bonita la pregunta y me dejaste pensando, estoy pensando, ¿ah? Te diría que esto precisamente que estoy mostrando ahora del pensamiento crítico es una síntesis de ya y tantos y muchos años de trabajo académico. Lo mismo que me pasó con el libro. Este libro no fue un milagro, como lo que te estoy diciendo, pensamiento crítico, este otro, son 15 20 años de docencia, de lectura. Entonces, que llega en un momento de los mediados de los cincuenta y tantos, de un proceso de reflexión, de un proceso de qué quiero dejar, en donde uno quisiera salir de la comodidad del mundo académico e integrarla a la sociedad. A mí tú sabes que yo soy un fanático de Octavio Paz. Soy un gran lector de Octavio Paz, me encanta. Y Octavio Paz decía que el intelectual, el académico, él respeta a los que no le gusta, pero el intelectual tiene que salir a la plaza pública, tiene que entrar en la discusión, o que algunos franceses llaman, no hay que contentarse con mirar desde la orilla el mar embravecido, hay que entrar. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Bueno, no sé, ojalá que con cariño, con amor, con una persona que trató de construir consensos, acuerdos, etcétera, etcétera, pero básicamente desde el mundo de las ideas, como una persona que trató de, en este caso, de retomar la humanización en la toma de las decisiones y darse cuenta que los seres humanos tenemos una complejidad, que no somos hojas de cálculo, que no somos Excel. Esta es una frase que ya tantas veces la hemos escuchado, que nos parecemos más. Fíjate, yo esta se la escuché al rector de la universidad, Francisco Marroquí, que ya falleció, a Giancarlo Ibargüen, un gran amigo, un querido amigo, que él me enseñaba y me decía, mira, los seres humanos nos parecemos más a los cuentos que a las cuentas. Está en un libro muy bonito que se llama Creadores de Riqueza, que publicó otro gran amigo. Entonces, ¿qué me gustaría alegar? Que entendamos que nos parecemos más a los cuentos que a las cuentas, ¿ah? Que hay una complejidad, que hay una dimensión humana y que finalmente los seres humanos somos intrínsecamente bondadosos y nos debemos a los otros. Yo no creo, y esto creo que lo conversamos una vez, yo no creo en que los seres humanos seamos el lobo del hombre y que andamos al contrario, soy más bien en una mirada más optimista, en una mirada más, si tú quieres, de Adam Smith, que te combina la riqueza de las naciones con la teoría de los sentimientos morales, en donde tiene que haber empatía, en donde yo tengo que darme al otro, en donde tengo que preocuparme por el otro. No ese individualismo mal leído que a veces se da. Entonces, en ese trabajo en comunidad, en sociedad, en donde el espíritu emprendedor, el individuo, puede salir adelante por su esfuerzo, pero también
dado con el otro en sociedad. Yo te diría, eso es, y me parece a mí, y eso es lo que me entusiasmó, y te agradezco una vez más la invitación a ti, Yafide, y es lo que me entusiasmó de participar en este congreso en Roma. Creo que va a ser una buena oportunidad precisamente para transmitir este punto, más que un tema de un modelo académico, sino que para conversar esta cuestión que creo que lleva mucho más profunda. Qué cosa más linda, más interesante y una forma tremendamente humana de cerrar esta conversación que hemos tenido. Yo te vuelvo a agradecer la disponibilidad y particularmente me quisiera quedar con esa frase que la encontré extraordinaria, que el ser humano es más cuento que cuentas, que lo encuentro extraordinario. Y lo otro es que mientras escuchaba tu reflexión, bueno, pues me vino a la memoria que dentro de en alguno de los patios de el monasterio o el convento de San Esteban, donde surgen los escolásticos salamantinos, está puesta en una de sus paredes que dice, el hombre no es lobo para el hombre, sino hombre. Que Ah, mira. imagínate, siglos antes, ¿cierto? De Hobbes y todo su desarrollo respecto a que el hombre es el lobo para el hombre, bueno, pues tenemos acá dentro de nuestros salamantinos ya esa cita donde trae la esencia del ser humano, dejando un poco de lado esa visión tan negativa, sino que rescatando nuestra humanidad. Así que bueno, Oye, qué buen dato, ¿ah? Después te voy a pedir que me la des bien por dato, no la conocía, así te que voy, te voy a enviar muy la foto buena, porque le saqué foto, obviamente, cuando estuve ahí, la encontré extraordinaria, que en el fondo es genial, no la conocía, bueno, al final habla de esa grandeza espectacular también de toda la escuela de Salamanca, así que ese es un gran tema también que seguramente va a salir por ahí en las conversaciones. por supuesto que sí. Muchas gracias, Ángel. Encantada y nos vemos pronto en Roma 2025. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias también a todos quienes nos escuchan y quienes van a ver este conversatorio. Muy bien, hasta pronto.